Mis hermanos, me gustaría que ustedes busquen en su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Todo el que tenga Biblia, por favor, vayamos allí. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y dice así la palabra del Señor: y si mi pueblo se humilla y busca mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y ¿qué? Y sanaré su tierra. Mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dice el verso 17: y si andas delante de mí como anduvo tu padre David, hace todas las cosas que yo he mandado y guarda mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no faltará uno de los tuyos para que gobierne en Israel. De esos versículos que yo leí, el que más nosotros conocemos, ¿cuál es? Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad que sí? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, estamos a punto, Señor, de abrir tu palabra para estudiarla. Y queremos, Señor, que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra a nuestros corazones. Aquí hay muchas personas que están presentes, Señor, que quieren escucharte. Quítame a mí, Señor, y ponte tú, para que sea tú el que le habla a tu pueblo. A esas visitas que están aquí, Señor, que vinieron con hambre, con sed de tu palabra, háblale a través de este mensaje. Fortalece a tu iglesia y danos tu paz y tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han visto lo que es el santuario que construyó Moisés. Quizá en alguna imagen, algún video. ¿Han visto ustedes quizás también el templo que construyó Salomón? ¿Ustedes lo han visto en algún video o alguna imagen? Por favor, ponme las imágenes aquí para que los hermanos puedan tener una idea de lo que era el templo que Dios mandó a construir a través de Salomón. Ahí está pequeñito, está en 3D, pero ustedes ven cómo ahora se agranda para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo era. Ahí está lo que es el atrio. Miren qué grande era el santuario. Miren qué cosa más bella. Y ahí está solamente una partecita animada. Está en 3D. Pero hay otros videos donde se presenta con más detalle. Y dice la palabra que ese templo estaba enchapado, por así decirlo, en oro. Las cosas que habían ahí, los materiales eran en oro purísimo. Ahí está lo que es el sacerdote, que era lo que ministraban el santuario de Dios, el templo de Dios. Y hay muchas cosas que decir. Eso era algo inmenso, era algo bien hermoso. Ya lo puede quitar si quiere. Lo cierto, mis hermanos, que por lo menos tenemos una idea de lo que era el templo de Dios. Era algo maravilloso, era lo más grande que se había construido en aquellos tiempos. Pero lo que me llama la atención de todo esto, mis hermanos, es que si ustedes retroceden algunos versículos anteriores a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, podemos entender algo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 12, dice aquí la palabra del Señor lo siguiente: entonces Salomón se puso delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió su mano. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen esta escena. Salomón vestido elegante, con la mejor ropa de aquellos tiempos, era el rey de Israel. El templo era un templo grandioso, un templo majestuoso. Y ahora Salomón se sube donde está el atrio, donde se sacrifican los corderos, y se pone en pie.
Y allí todo el pueblo está esperando que Salomón diga algo, que Salomón predique su sermón de dedicación al templo. Imagínense ustedes que hoy en día hagamos nosotros una iglesia bien grande para gloria y honra de Dios. Hay un día que se tiene que tomar para inaugurar, la verdad. Y aquí está hablando de la inauguración del templo de Salomón. Y Salomón ahora se pone allí, todo el pueblo está mirando a Salomón. ¿Qué va a decir Salomón? Así como usted me está mirando en esta mañana, están esperando que Salomón diga algo. ¿Qué va a decir el gran rey para dedicar este templo? Pero pasa lo siguiente, hermanos queridos. Salomón no predica. Salomón no dice nada. Salomón lo único que hace, ¿saben qué? Que se arrodilla. Y Salomón dice lo que encontramos nosotros en el verso 14. Dice el versículo 14. Jehová Dios de Israel, no hay otro Dios semejante a ti, ni en el cielo ni en la tierra, que guarde el pacto y tenga misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón. Hermano, eso es lo que Salomón ahora pronuncia en ese momento tan grandioso. Se arrodilla y dice: Señor Dios Todopoderoso, no hay otro Dios más grande que tú, ni en el cielo ni en la tierra. En otra palabra, Salomón lo que está diciendo es: yo sé que en esta hora estoy orando y le estoy orando al ser más poderoso que existe en todo el universo. Amén. ¿Quién es el ser más poderoso que existe en el universo? Jehová Dios. Salomón conocía esto y por eso es que él no quería la gloria en ese momento para él, sino que reconoce que Dios es todopoderoso. Pero lo que me llama a la atención de este texto que acabamos de leer, que el pueblo estaba esperando que algo sucediera, que Salomón predicara algo grandioso para el pueblo. Es como, por ejemplo, hoy en día cuando Donald Trump tomó la presidencia, todo el mundo estaba a la expectativa. ¿Qué va a decir el presidente? O Nayib Bukele, o cualquier famoso, o cualquier persona poderosa en este mundo que va a tomar algo y el mundo está a la espera. ¿Qué va a decir esa persona? Sin embargo, dice la palabra que Salomón lo que hace es que se arrodilla y dice: Señor Todopoderoso, no hay otro Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Pero dice algo más. Dice el versículo 14, que guarda mi pacto y tiene misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón, que has mantenido a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste. Tú lo dijiste con tu boca y con tus manos lo has cumplido. Hermano, Salomón sabía orar. Salomón tenía una intimidad con Dios. Conocía a Dios. Y como él conocía a Dios y conocía la grandeza de Dios, por eso es el que pronuncia esta palabra. Y en un buen sentido, también lo sabía manipular. Y usted me dice a mí: ¿cómo es posible que usted vaya a decir que Salomón manipulaba a Dios? Yo le pregunto en esta mañana a ustedes: ¿a veces nuestros hijos no nos manipulan a nosotros? ¿Sí o no? Yo tengo 3 hijos y la mayor se llama Yelian. Cuando ella tenía aproximadamente unos 6 años de edad, Yelian a los 3 años comenzó a vivir conmigo. Su madre y yo nos separamos y ella vivía siempre conmigo de los 3 años en adelante. Lo cierto es que Yelian era una jovencita pequeñita que me amaba, o nos amamos todavía. Lo cierto es que yo también tengo varios sobrinos. Yo tengo una hermana mayor que es la hermana mayor de padre, pero tengo otro que somos 4 hermanos y hay una mayor de esos 4 que es la mayor entre nosotros. Ella tiene 2 hijos. Algunos a veces lo han visto que viene aquí. Uno se llama Jeremy y la otra se llama Licenia. Lo cierto es que Jeremy y Yelian se llevan solamente unos 4 meses de diferencia en la edad. Y yo recuerdo que cuando yo iba donde mi hermana, que vivía a una distancia de nosotros vivíamos, cuando Jeremy escuchaba el motor que llegaba a su casa, él salía corriendo de la casa y me brincaba arriba para que yo lo cargara. Yo desde pequeño, a ellos 2, mis 2 sobrinos, ellos nunca me han dicho tío.
ellos me dicen papi. Los dos únicos sobrinos que desde pequeño me dicen papi son ellos. Y la sobrina mía tiene ya 20, 21 años. El otro tiene ya 16 años y aún me dicen papi. Y son sobrinos. Nunca me han dicho tío. Lo cierto es, mis hermanos, que en un día yo tenía un motor. El motor mío yo lo tenía un mofle diferente. ¿Sabes lo que es un mofle del motor? ¿Verdad? La parte de atrás, por donde sale el sonido de los vehículos. El motor mío tenía un sonido distintivo a todos los motores. Porque yo le había cambiado el muffler por dos razones. Una era que el motor tenía buena apariencia, se veía más bonito para una forma de lujo, como decimos nosotros. Y la segunda razón era para que el motor corriera más. Ya usted se imagina quién era yo en mi vida pasada. Así que cuando yo iba a distancia, casi a medio kilómetro, el motor mío se escuchaba a distancia porque tenía un muffler que eso sonaba muchísimo. Le llaman bucheta en Dominicana, esos tipos de muffler. Lo cierto es que ese día yo estaba trabajando. Yo trabajaba allá en una planta de gas. Yo siempre lo he dicho. Y ya eran las 6 de la tarde y yo llegaba desde el trabajo hacia mi casa. Y yo no sabía que mi sobrino Jeremy estaba en mi casa ese día, que fue a visitarnos con nuestra hermana. Y al parecer Yeliani, que tenía unos 6 años, Jeremy también tenía esa misma edad, hicieron un trato dentro de la casa antes que yo viniera. Y el trato que ellos hicieron fue que el primero que saliera corriendo desde la casa, mi casa ya queda en una parte elevada del camino, y hay que subir un poquito para poder llegar a la marquesina, abrirla y entrar. Ellos hicieron un trato entre ellos que el primero que saliera de la casa, yo tenía que cargarlo y llevarlo hasta dentro de la casa, entre ellos. Lo cierto es que cuando ellos escucharon el motor que ya va llegando, salieron corriendo de la casa. Y yo veo que la primera que sale de la casa y abre el portal es Yeliani, mi hija. El otro, al ser más flaquito, no le dio tiempo a abrir el portal y ella fue más rápida y lo abrió. Yo agarro y subo el motor, inmediatamente ella me vuela arriba y yo la cargo. Y me dice Jeremy, mi sobrinito, tú debes cargarme a mí y llevarme allá y apearle a ella. Mi hija me explica una vez, no papi, lo que pasa fue que hicimos un trato que el primero que saliera a encontrarte, ese era el primero que tú ibas a cargar. Cuando Jeremy se vio en esa situación de que yo no quería cargar porque la que ganó fue mi hija, él me dice lo siguiente: si tú no me cargas, desde hoy en día tú vas a ser mi tío, no te voy a decir papi. ¿Me está manipulando, sí o no? Y cuando él me dice esa palabra a mí, yo lo miro y me río, pero no, ya tengo a la niña mía cargada. Cuando yo apeo a mi hija para cargarlo a mi hija, me dice a mí, no lo cargue, porque tú eres mi papá y él es tu sobrino. Así que la que tú tienes que cargar es a mí. Imagínense el problema que yo tenía en ese momento. Entonces a mí se me ocurrió una salida salomónica, como decimos nosotros. Yo le dije a mi hija, ponte de este lado y ponte a tú de este lado. Y como yo pude, lo abracé a los dos y lo cargué a los dos. Y ahí iba yo peleando y riéndose y lo llevé hasta la casa y así me pude salir de la situación. Lo cierto, mis hermanos, es que en ese momento el niño me manipuló. Porque él me dice ahí, si tú no me cargas, desde hoy ya tú no serás mi papi, tú serás mi tío. Y eso es lo que dice el versículo 14 que acabamos de leer de Segunda de Crónicas. Dice el versículo 14, Jehová Dios de Israel, no hay otro Dios semejante como tú, ni en el cielo ni en la tierra, que guarde el pacto y tiene misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo corazón, que has mantenido a tu siervo mi padre la promesa que tú le hiciste. Dijiste con tu boca y con tus manos que lo ha cumplido. Lo que yo quiero decirte, mi hermano querido, con lo que te acabo de decir y enseñar, es que cuando tú vayas a Dios en oración, no vayas con el formalismo que nosotros siempre acostumbramos. Dígale a Dios, Señor, tú lo prometiste que me va a dar una bendición y yo sé que tú lo vas a cumplir, porque tú eres Dios y tú no mientes. A veces nosotros tenemos un formalismo en las oraciones y es verdad, tenemos que tener respeto y reverencia a Dios, pero a Dios le gusta que usted le hable directo. Y cuando Dios escucha esta palabra de Salomón, Dios dice,
Salomón me conoce. Salomón conoce mi punto débil. Y eso es lo que yo quiero enseñarte, hermano querido. Que cuando tú vayas a donde Dios, tú le hables de una manera clara, precisa y concisa. Y Dios te va a escuchar. Por eso que el versículo dice aquí, el versículo 15, tú le dijiste a mi papá que después de ti se va a levantar algo y tú lo has cumplido. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice el versículo 16 del mismo capítulo 6. Dice aquí, ahora pues Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo, nunca faltará en mi presencia uno de los tuyos. ¿Qué le está diciendo Salomón a Dios ahí? Salomón está diciendo a Dios ahí, mira, recuérdate que cuando mi padre estaba vivo, tú le prometiste que cuando él muriera, uno de sus hijos iba a ser ¿qué? El heredero de su trono. Y le está diciendo, yo soy ese heredero del trono. ¿Sí o no? Hermano, la Biblia hay que saberla interpretar. A veces nosotros nos vamos muy lejos teológicamente, pero eso es lo que está diciendo en un lenguaje llano. Él le dice aquí en el versículo 16, ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo, nunca faltará de mi presencia uno de los tuyos, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino y anden en mi ley, como anduvo delante de mí David, mi padre. Es decir, mis hermanos, que el texto es claro cuando dice allí que Salomón le pidió a Dios dos cosas. Le pidió primero, dice aquí, manténme en tu reino, en tu trono. Y lo segundo es que cuando yo ore en tu casa, en la iglesia, escucha mi oración. Hermanos, ustedes no saben cuántos años duró la casa de Salomón. ¿Usted sabe cuánto tiempo duró? 13 años. 13 años duró Salomón para construir su propia casa. ¿Y sabe con qué la construyó? ¿Cómo la construyó? Con lo que sobró del templo. Dios le dijo a Salomón, mira, edifícame mi templo. Y después que tú edificas el templo, lo que quede, cógelo para ti y a tu casa. Imagínense si Salomón duró 13 años construyendo su casa. Y fue con las obras del templo. Imagínense el templo como era. Era un templo majestuoso, era un templo grande, un templo gigante, con toda su gloria. Imagínense, era algo bien bonito. Aquí lo vimos algunas imágenes, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube y ahí ustedes van a ver que ese templo era hermoso y todo el mundo allí en ese tiempo estaba esperando la inauguración de ese templo. ¿Qué iba a pasar con ese templo? Pero dice aquí la palabra de Dios, versículo 18, pero en verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Pero tú mirarás en la oración a tu siervo y a su ruego, Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tus siervos oran delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre este lugar del cual dijiste, mi nombre estaré allí. Escucha la oración con que tu siervo ora en este lugar. Hermanos, en pocas palabras, lo que está resumiendo el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, lo que Salomón está diciendo aquí, que ese templo tan maravilloso, ese templo tan grande, ese templo que en aquellos tiempos era la estructura más hermosa que había, él está diciendo algo muy profundo. ¿Sabe qué está diciendo Salomón? Todo este templo es nada. Todo este templo, en un lenguaje más llano, es basura, a menos que Dios esté dentro de este lugar. Hermanos, a menos que Dios esté en tu corazón, a menos que Dios esté en tu familia, a menos que Dios esté en tu trabajo, todo lo que tú hagas no vale nada. Lo importante para nosotros, ¿sabe qué? Tener a Cristo Jesús dentro de nuestro corazón. Por eso es que ustedes ven que todas las personas estaban reunidas allí, esperando que el rey dijera algo. Me imagino los tambores que tenían las personas. Salomón bien vestido, el pueblo esperando que dijera algo. Y todo el mundo está a la expectativa. Sin embargo, Salomón dice lo siguiente.
este templo que yo he construido para ti, Jehová, que es grande y majestuoso, quedará terminado cuando tu gloria descienda a este lugar. Hermano, si Dios no está en nuestra iglesia, de más estamos aquí. Y muchas veces nosotros dejamos que la presencia de Dios no llegue a la iglesia. A veces por nuestro comportamiento que tenemos dentro de la iglesia, por la irreverencia que tenemos, el Espíritu Santo no puede llegar a la iglesia y puede bendecir a la persona que Dios tiene para bendecirla. A veces nosotros creemos que es algo psicológico cuando decimos que cuando tú vienes a la iglesia Dios te va a dar una palabra o te va a dar una bendición. No, Dios viene a través de su Santo Espíritu a tener un encuentro con sus hijos. Pero lamentablemente cuando hay irreverencia, el Espíritu Santo no puede trabajar en nuestra vida, no puede trabajar en nuestro corazón. Por eso es que a la iglesia cuando usted viene, tiene que venir con un corazón humilde. Un corazón lleno del Espíritu Santo para que Dios pueda obrar en tu vida. Los milagros de sanidad no son para los pentecostales, hermano querido. No son para otras iglesias. Los milagros de sanidad son para el pueblo de Dios. Y nosotros muchas veces estamos enfermos. Necesitamos sanidad física y sanidad espiritual. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser sanado en esta mañana? Hermano, todos necesitamos, pero tiene que haber una reverencia en la iglesia para que Dios pueda dar su bendición. Dice Salomón aquí, mis hermanos, que este templo que él había construido no era nada a menos que la presencia de Dios estuviera en ese lugar. Porque él dice, yo no sé cómo el cielo te puede a ti contener, cómo los ángeles te pueden adorar, si tú eres grande, si tú eres poderoso. Imagínense usted en el cielo, ¿cómo será el cielo? A veces nosotros leemos Apocalipsis 22, hablamos de la santa ciudad, hablamos de la tierra nueva, hablamos de muchas cosas, pero usted no puede imaginarse en su mente finita la grandeza que hay en el cielo. Los ángeles, dice la Biblia, mis hermanos, que están alrededor del trono de Dios. Están allí los querubines, luego están los serafines, todos los ángeles. Dios está sentado en un trono celestial, esperando la adoración de los ángeles. Imagínense ustedes, dice la Biblia que las calles son de oro. Todo eso en nuestra mente no se puede imaginar, porque nosotros estamos conectados con lo terrenal. Pero Dios es grande. Dios es grande, mis hermanos. Y cuando dice la palabra de Dios aquí, nosotros a veces no lo podemos imaginar cuando la gloria de Dios desciende a su pueblo. Pero hay algo más, mis hermanos. Después de Salomón decir esta gran oración, después de Salomón dedicarle el templo a Dios, todo el mundo está esperando que pase algo. ¿Y sabe qué pasó? Dios se queda callado. Dios no le responde a Salomón en ese momento. ¿Ustedes sabían eso? Y todo el mundo está esperando, pero ¿qué va a decir Dios ahora después que Salomón se arrodilló? Que todo el mundo está viendo la gloria que hay aquí. ¿Qué va a pasar? Dios se quedó ¿cómo? Callado. Y ahora nosotros nos preguntamos, bueno, dice la Biblia que fueron 7 días que pasaron después de ese evento. Y Dios no le respondió a Salomón, ni le respondió al pueblo. Y a veces nosotros le preguntamos, pero ¿por qué Dios, si Salomón hizo esta oración tan hermosa, dedicó el templo, se le arrodilló a Dios, ¿por qué Dios ahora no le respondió a Salomón? ¿Saben por qué? Porque Dios, mis hermanos, es un Dios personal. ¿Qué fue lo que dije? Dios es un Dios personal. Si usted sigue leyendo la historia, eso está, aunque estamos leyendo Crónicas, eso está allí en el capítulo 6, si no me equivoco, de Primera de Reyes. Lo que pasa es que Segunda de Crónicas y las Crónicas es una repetición de los primeros libros de Reyes. Lo cierto, mis hermanos, que ahora Dios se le aparece a Salomón en un sueño. Y cuando se le aparece a Salomón en un sueño, él le dice, mira, eso que tú dijiste, yo lo voy a confirmar. O sea que él le contestó 7 días después a Salomón que sí lo iba a bendecir. Porque Dios, mis hermanos, es un Dios personal. Dios no es un Dios de multitudes. A veces queremos nosotros que la bendición de Dios aparezca para todos. No, mis hermanos, Dios te puede visitar en tu hogar. A veces queremos nosotros estar aquí en la iglesia y decir, Señor, mira, todas estas personas necesitamos. Sí, tú necesitas, pero hay otro que necesita más que tú.
Por eso es que Dios no se apareció en la multitud. Entonces Dios va a la casa de Salomón y allí entonces confirma el pacto que había hecho con Salomón y con David. Así que, hermanos queridos, quizá la bendición de Dios no pueda venir aquí a la iglesia, pero puede visitarte en tu casa. Cuando tú le oras a Dios de corazón y derrama tu corazón ante Dios, entonces Dios te escucha y te visita. Así que no importa si tú tienes algún tipo de enfermedad, no importa si en el trabajo te botaron, si en el trabajo te está yendo mal, no importa que tu familia esté pasando pruebas, dificultades, tu matrimonio se esté destruyendo. Confía en Dios, porque Dios te dará la victoria y te dará la salida a tu problema. Eso es lo que dice el texto bíblico. Dios le respondió a Salomón de una manera como personal. Ahora me llama la atención lo que dice el capítulo 7. Vamos a pasar la hoja, Segunda de Crónicas capítulo 7. Y el versículo 12 dice aquí, Segunda de Crónicas capítulo 7 y el verso 12 dice: entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo he oído tu oración. ¿Contestó Dios la oración de Salomón, sí o no? ¿Y por qué Dios no puede contestar la tuya? Hermano, Dios va a contestar tus oraciones. No importa que Él tarde 1 año, 5 años, 10 años, al final Dios te va a contestar. Lo único que tú debes esperar es que esa oración que tú quieres que Dios te conteste sea basada en su voluntad. Porque a veces queremos nosotros que se haga nuestra voluntad. Y miren, mis hermanos, yo no quería contar esto, pero voy a decir algo rápidamente. Hay una persona que recientemente, unas cuantas semanas atrás, me dijo que orara por ella, porque ella quería que Dios la ayudara a algo. No voy a decir qué, pues acaso está viendo esta transmisión y no se sienta mal con lo que voy a decir. Pero esa persona me pidió a mí que orara por ella. Y yo a la iglesia, en los cultos, yo hablé con algunas personas que la incluyeran en la oración. Porque ella quería que Dios hiciera algo con ella. Porque estaba pasando un momento difícil. La persona no es cristiana, no es de ninguna religión. Lo cierto es que yo me puse en conexión con Dios. La persona iba a tener una entrevista para ver si tenía una salida. Y duramos casi como unos 15 o 20 días orando hasta que llegara el día para que le dieran lo que ella quería. Y en esos días que pasaron, mis hermanos, orando por ella y todas esas cosas, llegó el día, y ese día en la mañana ella me dice a mí: mira, hoy es el día, si tú puedes orar para que Dios obre, porque yo lo necesito y todo esto. Yo quiero salir de aquí donde estoy. Yo quiero que tú ores para que eso sea una realidad. Hermano, y eso fue en la mañana que ella me escribió, y en la noche ella me escribe nuevamente, me dijo, llorando prácticamente, que lo que ella quería no se le dio. No se le dio. Se sentía triste, se sentía angustiada. Yo me quedé callado, pero como a los 5 minutos, yo veo el estado de su WhatsApp y allí puso ella una frase que decía: con razón hasta los ateos no creen en Dios. ¿Qué estaba esperando esta persona? Que se ocurriera algo en su vida. Pero ella quería que se hiciera que su voluntad. Porque al poner esa frase, ya ella comprende por qué los ateos no creen en Dios, hermano. No era de corazón que ella lo quería. Porque cuando Dios ve el corazón de una persona contrito, humillado, Dios le va a responder. Pero ese corazón no estaba humillado ante Dios. Y yo lo único que le dije a ella: mira, lo único que yo puedo decirte de parte de Dios es que la voluntad de Dios se hizo. Ahora, la voluntad que tú querías no se dio como sea, pero en algún momento Dios te va a responder y Dios te va a mostrar el por qué Él no te dio eso que tú querías. Posiblemente Dios tiene una bendición mucho mejor y ella no lo sabe. Pero al hablar así de Dios, al hablar que los ateos ya comprenden por qué los ateos no creen en Dios, es porque ella quería que se hiciera ¿qué? Su voluntad. Y a veces nosotros, mis hermanos, somos así. A veces tú le oras a Dios: Señor, sí, tengo un problema, tengo una enfermedad, sáname. Y la sanidad no llega instantáneamente. A veces sí, porque la Biblia dice que Jesús al instante sanaba a las personas. Pero en algún momento de tu vida llegará la sanidad a tu vida. O sea, espérala.
Confía en Dios, no importa el tiempo que pase. Confía en Jehová. Pero lo que me llama la atención, mis hermanos, de esto, es que dice aquí, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12. Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Nuestros hogares, mis hermanos, son casas de sacrificio para Dios. Tu casa donde tú vives es un altar para Dios. El altar no solamente es la iglesia. A veces queremos nosotros que aquí es que vamos a estar derechito, que vamos a estar reverente. En tu casa, mi hermano querido, está también la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el autobús, en tu carro, cuando tú vas al trabajo. La presencia de Dios está donde quiera que tú vayas. Y dice aquí la palabra de Dios, que Dios convertiría ¿qué? Este lugar en una casa de sacrificio. Ojalá que nuestra vida, mis hermanos, sean casa de sacrificio para Dios. Pero dice algo más. Dice el versículo 13. Si yo cierro los cielos para que no haga lluvia. ¿Quién es que cierra los cielos? Dios. Dice aquí, si yo cierro los cielos para que no haga lluvia, y si mando la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo. Entonces, vamos a dejarlo aquí, porque vamos a comenzar con el versículo 14. Pero déjenme decirle algo interesante. Ustedes leyeron aquí el texto bíblico que dice: si yo cierro los cielos, si yo mando pestilencia a mi pueblo. ¿Quién es que manda la pestilencia? Dice la palabra que Dios. A veces nosotros, mis hermanos, tenemos un concepto erróneo sobre Dios. Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Dios hace lo que Él quiera, ¿sí o no? Sí, Dios es soberano. Hay muchas de nuestras enfermedades, muchas de nuestros problemas que son enviados por Dios. ¿Ustedes sabían eso? A veces Dios también permite que Satanás haga algo, pero el texto bíblico me está diciendo que si Él cierra los cielos, ¿quién es que cierra los cielos? Dios, para que no haga lluvia. Y para nosotros parece paradójico, parece como algo malo. ¿Cómo es posible que un Dios de amor haga eso? Sí, Dios es un Dios de amor, pero también es que fuego consumidor. ¿Acaso no fue Dios que mató literalmente a Nadab y Abiú cuando ofrecieron incienso extraño para Dios? ¿Acaso no fue Dios que mató a Er y a Onán, hijo de Judá, porque desobedecieron a Dios? ¿Acaso no fue Dios que mandó a matar a Can para que lo apedrearan porque robó lo que era de Dios? ¿Acaso no fue Dios que mandó a matar a Ofni y a Finés, los hijos de Elí, el sacerdote, porque eran personas impías que se acostaban con los hermanitas en el templo? A veces, mis hermanos, vienen pruebas, vienen dificultades a nuestra vida que vienen de parte de Dios. ¿Saben por qué vienen de parte de Dios? Porque al final Dios te está por purificar. La prueba que viene a nuestra vida es ¿para qué? Para purificarnos. Por eso es, mis hermanos, que muchas veces hay personas que no son de la iglesia, personas que dicen: ¿pero por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy un siervo de Dios, una sierva de Dios, si yo le sirvo a Dios de todo corazón. Tenemos un caso en la Biblia, Job, ¿verdad que sí? Job era un hombre perfecto, recto, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero es posible que Job en algún momento en su perfección, más adelante se pudiese olvidar de Dios. Y esa prueba que él tuvo fue para que él caminara derecho o para que se alineara más para seguir el camino del Señor. Pero dice algo más la historia. Luego que le pasó todas esas cosas a Job, si usted lee el capítulo 42 de Job, dice que Dios se lo multiplicó, se lo dobló. En vez de tener 3,000 ovejas, dijo que tuvo 6,000. Y usted ve que Dios se lo dio doble, ¿verdad que sí, hermana Vicky? Entonces, mis hermanos, podemos ver que a veces pasan cosas en nuestra vida porque Dios te quiere purificar. Dios no quiere que tú te pierdas. Y Dios va a buscar la manera como Él pueda para que tú te salves. Y si a veces llegan enfermedades a nuestra vida, hasta una enfermedad terminal, es porque en ese momento tú puedes reconocer que ya tu vida no vale nada y que tienen que entregársela a Dios.
Yo espero, mis hermanos, que en esta mañana las personas visitas que están aquí, que todavía no han entregado su vida al Señor, no esperen lo último, estar postrado en una cama o que le pase algo grave en su vida para entregarle su vida al Señor. Porque a veces tenemos que esperar el dolor, el momento fuerte para reconocer a Dios. Pero no es así. Dios quiere que tú te entregues. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios quiere que hoy tú tomes la decisión para vida eterna. Así que, mis hermanos, cuando pasan estas cosas, en vez de nosotros angustiarnos, preocuparnos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Darle gloria y honra a nuestro Dios. Porque Él sabe el porqué de nuestras cosas. Ahí mismo, para que los que están escuchando el tema, por si acaso algunos dicen, hermano, pero Dios no puede mandar problemas a nuestra vida. Léase Lamentaciones capítulo 3, versos 7, 8, 42 y 44, porque dice la Biblia allí que Dios vez tras vez le enviaba profeta al pueblo, le enviaba mensaje al pueblo para que el pueblo se apartara de su maldad. Y cuando Dios vio que el pueblo se apartaba de su maldad, ¿sabe qué Dios hizo? Ustedes no quieren. Viene juicio y castigo para ustedes. Y por eso era que dice la Biblia que venían los juicios para Israel y para todo el pueblo, porque eran personas que desobedientes a Dios. Si ustedes buscan también en la Biblia, en 2 de Reyes capítulo 20, versículo 1, se encuentra la historia del rey Ezequías. Ezequías era un rey que le servía a Dios de todo corazón, que quitó los altares, quitó a Baal, molió la serpiente de bronce, que levantó Moisés. O sea, el hombre limpió, hizo una restauración para Israel. Fue uno de los mejores reyes que existió. Pero luego de un tiempo, Dios le dice, mira, prepárate. Vas a morir. Y él llorando, Señor, pero ¿cómo es posible? No. Luego Dios le dio una oportunidad y dice que le dio 15 años más de vida. Pero Dios le dijo que iba a morir. A Moisés, ¿qué le pasó a Moisés? Moisés era un siervo de Dios. Bueno, hace par de sábados atrás yo le hablé de quién era Moisés, ¿verdad que sí? Yo le mencioné en el cara a cara que le mencioné que era un siervo tan especial para Dios que Dios lo puso como Dios en la tierra. Es el único personaje en la Biblia que yo digo gloria a Dios, porque mira, yo no he visto un personaje que Dios lo pusiera como un Dios para Faraón, claro está, aquí en la tierra. Eso está allí en Éxodo 7:1. Lo cierto es que el hombre caminaba con Dios, pero en el final de su vida, si usted lee el capítulo 34 de Deuteronomio, la Biblia dice claramente que Dios le dice a Moisés, prepárate y sube el monte Nebo. ¿Qué vas a qué? Va a morir. ¿Y qué hizo Moisés? Subió y dice la Biblia que allí murió y fue sepultado, pero nadie supo dónde fue su tumba, porque quien lo sepultaron fueron los ángeles del Señor. Y si usted lee allí el libro de Judas, capítulo 1, verso 9, dice la Biblia que Jesús nuevamente lo resucitó para llevárselo al reino de los cielos. O sea que a veces nos pasan situaciones a nosotros graves, hasta la muerte, pero lo importante es que tu vida quede sellada para vida eterna. Eso es lo importante, ¿verdad que sí? Hermanos, ya estamos casi terminados. Dice aquí el versículo 14, que fue la lectura bíblica. Dice aquí, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Que dice aquí, si mi pueblo es que se humilla. Hermano, muchas veces a nosotros nos falta humillarnos ante Dios. ¿Cuántas personas hoy en día son orgullosos? Personas que viven en este mundo creyéndose la última Coca-Cola en el desierto. Personas que no se doblegan ante nadie, que lo que ellos dicen, eso es. El otro día iba yo en el autobús. Yo todos los días viajo en un autobús 2 veces. Monto en 2 guaguas diferentes, de aquí para allá y de allá para acá. Y delante de mí iba una señora caminando y sin querer le topó con un bulto que llevaba a otra persona que está sentada. Y la mujer siguió como nada porque ya no se dio cuenta que le había topado a la otra. Pero ya usted sabe, como un autobús. Ahí comenzaron esas personas que yo aprendí inglés. Ahora no me aprendí inglés con esa discusión que hubo ahí.
Hasta yo que no conozco el inglés, yo comencé a escuchar todo lo que se dijo en ese autobús. Y lo último que tuvo que hacer el chofer del autobús fue pararse y sacarle a las dos para que siguieran discutiendo fuera, porque ahí había, ya usted sabe, de todo. Solamente por no pedir disculpas. Porque aunque quizá ella no se dio cuenta que le dio a la otra, le podía decir, oye, excúsame si te rocé. No fue mi intención. Pero en vez de pedir perdón, ya se engrandeció. Y ya usted sabe lo que hubo ahí. Y a veces nosotros, mis hermanos, somos tan orgullosos que no queremos doblegarnos ante el otro. Y por esa razón, mis hermanos, es que nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Las personas creen que por un título que tienen profesional son lo mejor en este mundo. Ay, yo soy el licenciado fulano de tal. Yo soy la doctora. Yo soy el ingeniero. Pero a mí me gusta muchas veces ir a los cementerios. ¿Usted sabía eso? Porque a veces en los cementerios a esa misma persona le ponen licenciado fulano de tal, ingeniero fulano de tal. ¿Ustedes ven que hasta los ingenieros mueren? ¿De qué te vale un título, hermano querido, a ti? ¿De qué te vale ser doctor, maestro o lo que sea si tú todavía no te has entregado al Señor? Los títulos, hermano, no son nada en este mundo. Eso es algo temporal. Lo mejor que tú puedes hacer como persona, como cristiano, es sellar tu vida y anotar tu nombre en el libro de la vida. Allí sí va a haber muchos doctores, licenciados, anotados allí. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos anhelar. Sí, es bueno prepararse académicamente, sí, es bueno, todo eso es bueno. Pero en esa grandeza, en esa parte que tú apartas para tu vida, lo más importante es tú reconocer a Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que no reconocen a Jesús. Son tan grandes y tan importantes que se olvidan de todo y no quieren aceptar a Jesús. Pero lo importante, vuelvo y repito, hermano, es que cada persona pueda anotar su nombre en el libro de la vida. Dice el texto aquí, si mi pueblo se humilla, dice aquí, sobre el cual mi nombre es invocado y oran. ¿Cuál era mi pueblo en ese momento? Israel. Es increíble, mis hermanos, que Israel, dicho de paso, ustedes saben lo que significa Israel, ¿verdad que sí? El nombre de Israel viene de Jacob. Jacob significa engañador. Luego que él tuvo una disputa con Dios, dice que Dios le cambió el nombre, puso Israel, luchador con Dios. Israel es el pueblo de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, allá. Lo cierto es que este pueblo que llevaba el nombre de Dios era el pueblo más perverso que había, ¿sí o no? Era un pueblo que Dios le estaba dando los mandamientos, está literal con ellos, y ellos están en el monte adorando un becerro de oro. Era un pueblo tan malo que viendo todas las maravillas, todos los milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto, dice la Biblia que ellos comenzaron a adorar ídolos y a blasfemar contra Dios. Incluso dice la Biblia que mataba también los profetas de Dios. Todo esto, mis hermanos, dice la Biblia que hacían el pueblo de Israel. Pero déjame decirte, hermano querido, que no importa la maldad que tú hayas hecho, no importa los pecados que tú hayas cometido, Dios dice, si se humillare mi pueblo, tú eres el pueblo de Dios. Todos nosotros que estamos aquí somos criaturas y somos hijos de Dios. Lo que Dios quiere en esta mañana es que tú te humilles y lo reconozcas a Él como el Todopoderoso. Humillarse, mis hermanos, es lo siguiente. Dice aquí que humillarse es reconocer con sinceridad que dependemos totalmente de Dios. Es dejar el orgullo nuestro y nuestra autosuficiencia. Eso es humillarse. Cuando usted dice yo no puedo más, yo reconozco que soy basura, entonces usted pone a Dios por encima de usted. Eso es humillarse. Dice el texto bíblico, si se humilla a mi pueblo sobre el cual mi nombre está invocado y oran. ¿Qué es lo que hacen? Y oran. ¿Cuántos de ustedes oran? ¿Saben ustedes lo que es orar? Hermano, a veces tenemos nosotros ese concepto de oración tan bonito, tan especial. Ay, orar es hablar con Dios como si fuera un amigo. Y repetimos siempre eso. Y se escucha bonito, se escucha tierno. Pero usted sabía que eso no es orar.
Orar, mis hermanos, es pasar tiempo con Dios. Orar es dedicarle a Dios tiempo y tiempo para Él. Y le voy a decir algo, que yo también este mensaje es para mí, porque hay que ponerlo en práctica desde aquí para allá, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo aquí? ¿Verdad? Nosotros todos trabajamos. Yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajo. Pero lo que deberíamos nosotros hacer, ¿saben qué? Levantarnos por lo menos a las 3 de la mañana. Escuchen bien, 3 y media, mucho antes de las 5 de la mañana. Y usted dedicarle ese tiempo a Dios. Y cuando usted llega a las 5 de la mañana, que usted va para su trabajo, usted va como fuerte. Usted va hacia arriba espiritualmente. Eso es orar. Cuando nosotros nos dicen, vamos para un campamento a disfrutar, usted ve que la gente se levanta tempranito para irse ¿para dónde? Para el campamento. Pero cuando usted le dicen, vamos para la iglesia a tener una vigilia temprano, vamos a amanecer con Cristo, ¿quién se levanta? Ay, yo estoy cansado para ir para la iglesia, ¿eh? Entonces eso no es orar. Orar, mis hermanos, es pelear con Dios. ¿Qué fue lo que dije? Orar es pelear con Dios. ¿Cómo usted pelea con Dios? ¿Qué hizo Jacob? Dice la Biblia. La vez que Jacob tenía una amargura en su corazón, estaba triste lo que había pasado con su hermano Esaú, le había robado la bendición. Y ahora él se encuentra allá con Dios. Y dice la Biblia que Dios le dijo, vete a través del ángel de Jehová, que es el mismo Jesús. Y Jacob le dijo, mira, bueno, una canción, hasta que tú no me bendigas, no te dejo ir. Y lo último que hizo Jacob fue que comenzó a pelear con el ángel, lo agarró. Y era un hombre fuerte, porque imagínense, pelear con un ángel, abrazar a un ángel. Lo último que el ángel tuvo que hacer para que Jacob lo dejara fue descoyuntarlo, decimos nosotros dominicanos, no sé si tiene ese término. Le hizo como un apretón aquí en el muslo y como que lo desencajó. Y ahí el hombre comenzó a coger y dijo, ya no puedo más, estoy herido prácticamente. Eso es orar, hermanos queridos. Orar es como hizo Ana en la Biblia, que dice la Biblia que llegó al templo y se hincó de rodillas, tenía tiempo orando. Nosotros tenemos en la Biblia lo que ella dijo, algunas cositas, hermanos, pero ustedes no creen que lo que Ana le dijo a Dios, mira, Señor, mi esposo se llama Elcana, él tiene otra mujer que él la consiguió después de mí porque yo soy la principal, se llama Penina. Esa mujer vive hablando de mí. Esa mujer vive encima de mí, diciéndome que yo soy estéril, que yo no puedo tener hijos. Me está diciendo que yo soy una maldita, porque en aquellos tiempos se consideraba que una mujer estéril era ¿qué? Maldita. Y ella comenzó a hablar con Dios, arrodillada en el templo. Pero dice algo más. Cuando dice de la Biblia que ella derramó su corazón, fue que de lo más profundo de su corazón, ella le habló a Dios. Y dice la Biblia que Dios la escuchó. Me imagino a la misma Ana reclamando la promesa de Dios. Mira, Señor, yo leí en tu palabra que había una mujer llamada Sara, que ella también era estéril, pero tú le habías prometido que desde ella iba a nacer un hijo llamado Isaac, que sería el hijo de la promesa. Ahora, como ella fue estéril y tú la bendijiste, diste una bendición especial, ahora ella dio a luz a un hijo. Y yo también quiero que tú me des un hijo. Eso fue lo que Ana hizo. Porque más adelante dice la Biblia que Dios cumplió con su petición. Y todos conocemos la historia de Samuel. ¿Quién era Samuel? Yo lo dije en el discipulado. Fue profeta, fue juez y fue sacerdote. El único que tenía esos 3 títulos. Hermano, eso es orar. Pasar tiempo con Dios. Dedicarle tiempo a Dios. Pero quiero terminar con esta parte. Dice aquí. El versículo número 14, la segunda parte, dice aquí, oran y buscan mi rostro, buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios cada día, y se convierte de sus malos caminos, ese otro punto, convertirnos ¿de qué? De nuestros malos caminos. Dice aquí, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando una persona se humilla ante Dios, cuando una persona ora ante Dios, cuando una persona deja su malo camino, dice la Biblia que Dios lo escucha desde el cielo, perdona su pecado y sana su tierra. La tierra no significa el terreno literal, porque la palabra tierra en el hebreo es Adama, que dicho si de paso, la palabra Adán viene de Adama. Adama significa tierra. ¿De dónde fue formado Adán?
del polvo de la tierra. Entonces está diciendo que la tierra en este contexto no es directamente la tierra física, sino su corazón, su vida. Lo que Dios está prometiendo es que Dios le sanaría el corazón a esa persona que van a Él humillado en oración y pidiéndole al Señor que perdone sus pecados. Pero quiero terminar con lo que dice el versículo 15. Dice el versículo 15: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tú quieres que Dios conteste tus oraciones, sí o no? Humíllate ante Él. Deja el orgullo que te invade tu vida y órale al Señor. Confiésale a Dios tus pecados, tus problemas. La Biblia dice ahí en 1 de Juan capítulo 1 verso 9: si confesare nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Jesucristo nuestro Señor. Así que mis hermanos, en esta mañana el tema es claro. Yo creo que usted ha entendido más que yo el tema, que fue que lo dije, ¿verdad que sí? Humillarnos ante Dios y tú obtendrás la victoria. Yo quiero terminar en esta mañana, mis hermanos, con un llamado de las personas que nos visitan, personas que no son cristianas, personas que no son bautizadas en la iglesia. Habrá aquí una persona que quiera ponerse en pie, levantar su mano y decirle: Señor, yo quiero humillarme ante tu presencia. Yo quiero entregar mi vida a ti de todo corazón. ¿Se puede poner en pie, mi hermano querido? Dios le bendiga, mi hermano querido. Hermano, nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Dedicarle tiempo al Señor. Habrá otra persona aquí presente que quiere ponerse en pie y decirle: Señor, yo quiero entregar mi vida. Yo quiero sellarme en tu libro para la vida eterna. Habrá otra persona aquí que quiere decirle eso al Señor. De las visitas que están aquí presentes. Hermano, yo sé que el Espíritu Santo le ha hablado a nuestro corazón en esta mañana, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Porque a veces nosotros creemos que es un sermón más. No es un sermón más. Dios quiere bendecirte en esta mañana. Hay alguien de la iglesia, ya lo que son de la iglesia, que quiera decirle: Señor, yo quiero ponerme en pies. Y yo quiero que al ponerme en pies, tu Espíritu entre en mí y me ayude, oh Señor, a poderme humillar ante tu presencia, a dejar mi orgullo, a dejar todas las cosas que pueden apartarme de tu salvación. ¿Habrá alguna persona que quiera ponerse aquí en pie? Dios le bendiga, hermanos queridos. Hermanos, Dios es bueno. Dios es poderoso. Y ojalá que Dios nos pueda ayudar a todos a reconciliarnos con Él. Que nuestros pecados sean borrados en esta mañana. Que esta mañana sea como el día de expiación que se hacía en Israel. Y que cada uno de nosotros podamos hacer un pacto con Dios. De poner de nuestra parte, humillarnos y pedirle perdón a quien hemos ofendido. Amén. Yo voy a hacer una oración por cada uno de nosotros, los que estamos aquí, para que Dios pueda darnos su bendición. Oremos. Amante Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, así como somos. Tú nos conoces, Señor, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, o antes de estar en el vientre de nuestra madre, tú nos conoces, Señor. También, Señor, yo sé que tú conoces cada persona que está aquí presente y está puesta en pie. Quizá alguno se quedó en su banco sentado, Señor. Yo no lo conozco, no sé, Señor. Pero de una cosa quiero yo decirte, Señor, que en esta mañana queremos reclamar tus promesas que tú has hecho a través de tu palabra. Tú dices, Señor, en tu palabra: clamen a mí y yo te voy a responder. Respóndenos, Señor, en esta mañana. Cada oración que se haga en nuestro hogar, en este templo, Señor, escúchala, así como tú escuchaste la oración de Salomón. Danos tu bendición esta mañana, Señor. Prospéranos conforme a tu voluntad y a tu grandeza. Y que cada uno de nosotros, Señor, pueda permanecer nuestro nombre en el libro de la vida. Que cada uno, Señor, que cuando tú vengas en gloria, cada uno podamos ir alrededor de los cielos a estar junto contigo. Señor, bendice la visita que se han puesto de pies. Tú la conoces, Señor, y tú sabes quizás el por qué ellos aún no han dado el paso del bautismo. Pero en esta mañana, Señor, quiero que toque su corazón y lo siga tocando durante la semana, para que ellos, Señor, muy pronto puedan hacer un pacto contigo a través del bautismo.
Que ellos puedan bautizarse, Señor, reconocerte a ti como su Salvador y que puedan también ser útil para gloria y honra de tu nombre y tu iglesia. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Bendice los alimentos que se han preparado con gran amor, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermano, muchas gracias y que Dios le bendiga a todos. Bendiciones.